El dispositivo que tienes en tu bolsillo en este momento, o desde el cual estás viendo este video, es el resultado de la relación comercial más compleja y contradictoria en la historia de la tecnología moderna. Apple y Samsung. Durante más de una década, el mercado ha narrado esta historia como una simple competencia de marcas, pero al retirar los tornillos pentalobe y analizar la placa base, los datos duros revelan una realidad técnica mucho más profunda. No son solo competidores, son socios industriales obligados a coexistir por las leyes de la manufactura global. Esta es la bitácora de cómo dos filosofías de ingeniería completamente opuestas dictaron el estándar de las telecomunicaciones móviles. El origen de esta dependencia no comenzó con un teléfono, sino con un reproductor de música. En el año 2005, Apple estaba a punto de lanzar el iPod Nano. Steve Jobs tomó una decisión de hardware drástica: abandonar los diminutos y frágiles discos duros mecánicos y saltar por completo al almacenamiento en memoria flash. Pero Apple necesitaba un volumen de chips tan masivo que ningún proveedor del planeta podía cumplir con la cuota. Ninguno, excepto la división de semiconductores de Samsung. Apple firmó un contrato por el cual compró por adelantado el 40% de toda la producción mundial de memoria flash de Samsung. Esta inyección multimillonaria de capital estadounidense financió la expansión de las plantas de fabricación surcoreanas, cimentando el poder industrial que más tarde usarían para competir contra su propio cliente. Esa alianza invisible sentó las bases para la arquitectura del dispositivo que lo cambiaría todo. Enero de 2007, Apple presenta el primer iPhone y redefine la interfaz humana con las pantallas táctiles capacitivas de cristal. Sin embargo, el plano de arquitectura de software en California necesitaba ser impreso en silicio real. Al desarmar ese primer teléfono histórico, los circuitos integrados cuentan la verdadera historia. El microprocesador principal de arquitectura ARM estaba fabricado por Samsung. Los módulos de memoria flash para el almacenamiento fueron provistos por Samsung. La memoria RAM dinámica era de Samsung. Apple inventó el concepto del futuro, pero dependió del músculo de manufactura asiático para materializarlo. Fue una simbiosis perfecta de diseño y producción, pero en 2010, la línea de ensamblaje decidió competir por el usuario final. Samsung entendió que la verdadera rentabilidad a largo plazo no estaba en proveer componentes en la sombra, sino en controlar el ecosistema completo. Lanzaron la primera línea Galaxy S. Empacaron hardware de primer nivel bajo el sistema operativo de código abierto Android, desarrollado por Google. La respuesta de Apple fue inmediata, agresiva y estrictamente legal. En 2011, los abogados de Cupertino presentaron una demanda masiva por infracción de patentes. No peleaban por cuotas de mercado, peleaban por la propiedad intelectual de la interfaz. Acusaron a Samsung de copiar deliberadamente la disposición de la cuadrícula de iconos, la física del rebote, al llegar al final de una lista, e incluso el código algorítmico detrás del gesto de pellizcar la pantalla para hacer zoom. Los tribunales federales se inundaron de diagramas técnicos y manuales de interfaz gráfica. En 2012, un jurado estadounidense falló a favor de Apple, ordenando a Samsung pagar más de $1.000 millones en daños. Aunque la cifra fue apelada y reducida tras años de litigio, el precedente técnico quedó establecido para siempre en la industria. El comportamiento de los píxeles en una pantalla ahora era propiedad privada. Sin embargo, mientras Apple ganaba las batallas en los tribunales, Samsung comenzó a imponer sus reglas desde los laboratorios de investigación y desarrollo, desafiando el dogma central de Cupertino. Durante años, los ingenieros de Apple sostuvieron públicamente que una pantalla de 3,5 pulgadas era el límite ergonómico absoluto para la mano humana. Afirmaban que un teléfono más grande era un error de diseño. En 2011, Samsung ignoró esa restricción teórica y lanzó el primer Galaxy Note. Integraba una masiva pantalla de 5,3 pulgadas y un digitalizador activo para un lápiz óptico. La prensa especializada se burló del tamaño de la unidad, pero las métricas de ventas globales demostraron que la telemetría interna de Apple estaba equivocada. El consumidor quería un panel más grande para consumir video y texto. El éxito sostenido de los terminales gigantes de Samsung forzó a Apple a romper sus propios principios físicos. En 2014, el mercado dictó la ingeniería y Apple tuvo que doblegarse, lanzando el iPhone 6 Plus de 5,5 pulgadas. Fue en esta época cuando Apple tomó la decisión estratégica de independizarse del silicio de Samsung. Cupertino compró empresas de diseño de microchips y comenzó a diseñar su propia arquitectura, la serie de procesadores A.
Al principio, Samsung seguía imprimiendo estos chips diseñados por Apple en sus fábricas, pero el punto de quiebre absoluto ocurrió en 2015 con el procesador A9 del iPhone 6S. Apple, para asegurar el volumen de producción, dividió la fabricación del chip entre dos empresas, Samsung y la taiwanesa TSMC. Pronto, los ingenieros y los usuarios descubrieron una anomalía térmica. Los iPhones con el chip fabricado por TSMC consumían ligeramente menos batería y operaban a menor temperatura que los fabricados por Samsung, a pesar de ser exactamente el mismo plano de arquitectura. Tras este evento, conocido técnicamente en la industria como el Chipgate, Apple retiró a Samsung de su cadena de procesadores y le entregó la exclusividad de manufactura a TSMC. Con los procesadores separados, la división de filosofías se volvió absoluta. Apple invirtió miles de millones en perfeccionar su integración vertical. Crearon un ecosistema cerrado, optimizando cada línea de código de iOS exclusivamente para sus propios sensores. Lograron una eficiencia energética inigualable y un entorno sin fricciones, pero a costa de quitarle al usuario los privilegios de administrador sobre el sistema raíz. Samsung tomó la ruta del código abierto y la experimentación extrema. Adoptaron escáneres biométricos de iris, certificaciones de resistencia al agua, carga inalámbrica reversible y pantallas curvas en los bordes, generaciones enteras antes de que Apple considerara implementar tecnologías similares. Pero la independencia de Apple tenía un límite físico irremediable, la tecnología de las pantallas. Durante casi una década, Apple defendió la tecnología de cristal líquido, los paneles IPS LCD. Argumentaban que las pantallas OLED que usaba Samsung saturaban los colores artificialmente y sufrían de quemaduras de píxeles a largo plazo. Pero el contraste infinito y los negros puros del OLED terminaron dominando el mercado de gama alta. En 2017, Apple tuvo que rediseñar su terminal estrella, el iPhone X, eliminando los bordes y adoptando la tecnología OLED. El problema logístico era masivo. Ningún proveedor en el mundo tenía la capacidad, la maquinaria ni el control de calidad para fabricar decenas de millones de pantallas OLED perfectas al mes. Solo había una empresa capaz de cumplir con las exigencias de ingeniería de Apple, Samsung Display. Cupertino tuvo que firmar cheques por miles de millones de dólares a su mayor rival, pagando un alto margen de beneficio a Samsung por cada iPhone 10 vendido, simplemente porque la física de los semiconductores surcoreanos era insustituible. En la actualidad, el enfoque de ambas corporaciones aborda desafíos diferentes. En el terreno de la óptica fotográfica, Samsung empuja a la fuerza bruta del hardware. Incorporan sensores monstruosos de 200 megapíxeles y complejos sistemas de lentes periscópicos físicos para lograr un zoom óptico extremo. Apple, por su parte, mantiene un enfoque conservador en los milímetros de los lentes, apostando toda su arquitectura a la fotografía computacional. Utilizan el motor neuronal de sus procesadores para analizar algoritmos de profundidad, exposición y ruido en microsegundos, procesando la imagen por software antes de que el usuario vea el resultado en la pantalla. El límite de la ciencia de materiales también los separa. Samsung lidera la ingeniería micromecánica con el desarrollo de cristal ultradelgado y bisagras complejas, comercializando de forma masiva los terminales plegables de la serie Z Fold y Z Flip. Mientras tanto, Apple mantiene el formato rígido tradicional, enfocándose en dominar las métricas de rentabilidad corporativa y capturando el mayor porcentaje de las ganancias netas globales de toda la industria móvil. Son dos modelos de negocio diametralmente opuestos. Dos infraestructuras que se repelen ante los micrófonos, pero que siguen atadas por la gravedad de la cadena de suministro global. La historia del hardware móvil contemporáneo no es una batalla campal, es una balanza de dependencia industrial. La próxima vez que desbloquees tu terminal, no veas solo un logotipo grabado en el cristal trasero. Observa el resultado de miles de patentes en disputa, algoritmos de procesamiento paralelo y una línea de ensamblaje masiva que obliga a California y Seúl a cooperar en absoluto silencio para mantener al mundo conectado. Déjame en los comentarios qué arquitectura de sistema operativo ejecuta tu dispositivo actual y por qué decidiste confiarle tu información. No olvides suscribirte a Bitácora Digital y activar la campanita para seguir documentando juntos la infraestructura oculta de la tecnología. Hasta la próxima expedición.